Un saludo cordial a todas las personas que ya se encuentran en la presente clase, ¿sí? Dentro de lo que es la clase del día de hoy, nosotros vamos a tratar acerca de lo que es la temática del choque cultural en América, ¿sí? Si ustedes pueden recordar, en la clase pasada nosotros habíamos estado hablando sobre lo que son las sociedades y civilizaciones precolombinas. ¿A qué se refieren estas sociedades y estas civilizaciones? Pues directamente nos hablan de todas las sociedades que se ubicaron antes de la llegada de Cristóbal Colón, sí, antes de la llegada de este personaje a nuestro territorio americano. Como una breve remembranza y un breve recorderis, lo que nosotros podemos entender es que todas estas civilizaciones tuvieron como tal una característica de entender y de comprender que lógicamente cada una de el avance o cada uno del desarrollo que nosotros tenemos en nuestra actualidad y que nosotros tenemos en nuestro presente ha sido gracias también como tal, a lo que estas civilizaciones han dejado sobre la mesa para todos nosotros. Somos sociedades y somos civilizaciones que son resultado de la evolución, somos resultado del desarrollo, somos resultado de la producción, somos resultado de lo que el ser humano ha hecho conforme ha ido evolucionando, conforme se ha ido desarrollando, conforme ha ido obteniendo nuevos conocimientos y conforme ha ido teniendo nuevo acercamiento con la realidad y con su entorno. Algo primordial y algo característico de recordar es que siempre debemos tener una concepción de que antes de que Cristóbal Colón llegue al territorio, prácticamente las civilizaciones que habitaron en el territorio fueron civilizaciones evolucionadas, civilizaciones desarrolladas, civilizaciones que prácticamente fueron únicamente caracterizadas y únicamente estructuradas por su entorno y su concepto de realidad. No quiere decir, y eso yo es algo que constantemente les he venido repitiendo, no quiere decir que cuando este personaje llega al territorio americano se encuentra con sociedades o personas salvajes, con personas que no tenían inteligencia, con sociedades que no tenían algún grado de evolución, sociedades prácticamente ignorantes. Esta es una idea que conforme ha ido pasando y ha ido evolucionando la historia, constantemente se nos ha impuesto esta idea, se nos ha impuesto esta realidad, este tipo de significación, cuando en realidad esto no es así. Si ustedes pueden recordar lo que nosotros habíamos estado estudiando, es que estas sociedades y civilizaciones precolombinas tuvieron gran avance en la matemática, gran avance en la medicina, en la astronomía. ¿Qué pudieron hacer? Crearon sus propios sistemas de numeración, ¿sí? Crearon sistemas de numeraciones vigesimales, crearon como tal una característica, por ejemplo, como la del quipu, los incas. ¿Qué es lo que hicieron con eso? Pues prácticamente lo que hicieron fue directamente entender su realidad y su contexto desde una numeración propia. Crearon sistemas de contabilidad, crearon sistemas de aritmética, crearon sistemas de geometría, que prácticamente, ¿qué es lo que hace esto? Los conforma y los consolida como sociedades y civilizaciones evolucionadas, civilizaciones desarrolladas, civilizaciones inteligentes, con un grado de producción avanzado, con un grado de producción fuerte, con un grado de producción bastante lógicamente importante para lo que nosotros somos hoy en día. Si es que nosotros ahora sabemos del abecedario, sabemos la numeración, es porque prácticamente en algún momento estas civilizaciones nos dejaron este legado. Estas civilizaciones nos dejaron como tal este entendimiento y esta conceptualización de lo que es un avance, de lo que es una producción, de lo que es un desarrollo, de lo que es un entendimiento. ¿Sí? Todas estas características, todos estos lineamientos, nosotros lógicamente los comprendemos desde una concepción diferente, los comprendemos desde una concepción lógicamente referencial a nuestro entorno y a nuestras características. Cuando nosotros ya creamos este entorno y entendemos como tal que entonces cuando Cristóbal Colón llega al territorio americano, no es que se encontró con sociedades ignorantes, es importante que ahora comprendamos el qué sucedió cuando llegó Cristóbal Colón, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus características y prácticamente cuál es como tal el entorno con el que nosotros nos vamos a encontrar?
Prácticamente esto es a lo que nosotros le conocemos como el choque cultural en América, ¿sí? La palabra choque suena quizás un poco fuerte, pero es lo que sucedió. Una cosa es una unión y otra cosa es un choque. Una unión es cuando dos situaciones se unen, pero de una forma voluntaria, de una forma que las dos situaciones están en común acuerdo para unirse. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una pareja sentimental y si hacen novio de alguien, lógicamente, ¿qué es lo que hacen? Están en común acuerdo para qué? Para poder formar como tal una pareja. Si ustedes tienen una amistad, están en común acuerdo de ser amigo de alguien. Prácticamente, ¿qué es lo que nosotros entendemos como tal? Que dos situaciones se unen, dos situaciones se juntan para formar una sola, pero lógicamente todo esto sucede y todo esto se caracteriza en base a un común acuerdo, en base a una prácticamente característica propia. En base a una situación generalizada de lo que nosotros entendemos como entorno y como concepción. ¿Qué sucede en América y por qué nosotros les llamamos el choque cultural? Porque cuando llegan los colonizadores al territorio americano, todo lo que sucedió en este entorno, todo lo que sucedió en este espacio de tiempo, prácticamente lo que entendemos es que sucedió de una forma violenta, de una forma brusca, no fue de una forma directamente referencial a un beneficio para los pobladores o para las civilizaciones precolombinas. Todo vino a ser de una forma totalmente esclavizante y totalmente erradicadora de la realidad con la cual estaban acostumbrados a vivir, lógicamente, los pobladores americanos. Y esto es importante que nosotros conozcamos y esto es importante que nosotros también entendamos. Lo que América tuvo que vivir con la llegada de la colonización fue lógicamente un golpe bastante fuerte. ¿Por qué? Porque como nos dice tal y cual la palabra, una cosa es que hubiesen llegado una civilización y se hubiese unido una con otra y hubiesen creado una civilización propia, quizás hubiesen creado como tal una civilización directamente única. A muy contrario, muy diferente de lo que sucedió en realidad. Cuando llegaron ellos sucedió un choque. ¿Por qué? Porque no hubo un consentimiento de las dos partes. Primeramente lo que hubo fue una imposición violenta de creencias, una imposición violenta de costumbres, una imposición violenta de todas estas tradiciones y de todo lo que lógicamente los españoles eran, todo lo que los colonizadores desarrollaron. ¿Por qué? Porque lógicamente, cuando se enfrentan dos grupos culturales, uno es el que predomina, uno es el que gana, uno es el que lógicamente tiene como tal esta característica de ser el predominante en todo este concepto y en toda esta realidad, y lógicamente es lo que nosotros entendemos. Prácticamente de acuerdo a ello, entonces, siguiendo la línea histórica, nosotros entendemos que una vez que estas civilizaciones precolombinas, mayas, aztecas e incas, como ejemplo referencial, porque sabemos que existieron muchas otras civilizaciones, cuando estas civilizaciones iban siguiendo su cauce normal, iban desarrollándose, iban cumpliendo con sus características, iban cumpliendo con su estilo de vida común y corriente, con su estilo de vida 100% cotidiano, llega lo que es la colonización, llega lo que es Cristóbal Colón a encontrar este nuevo territorio. Este es otro también entendimiento bastante equívoco con el que nosotros nos manejamos constantemente, y es el creer que en realidad América fue descubierta. No es que fue descubierta, porque América ya existía. En América existía un estilo de vida. En América existía como tal una sociedad, una civilización, un avance, un progreso, un desarrollo. No es que si en este caso, por ejemplo, una sociedad inca se hubiese trasladado al otro lado del mundo, al otro continente, hubiesen encontrado este territorio, entonces no, Europa hubiese sido descubierto, no. 100% lo que fue América es invadido, ¿sí? América fue invadida. ¿Por qué? Porque cuando llegaron aquí no es que encontraron un territorio lógicamente virgen, un territorio nunca antes explorado, ¿no? En realidad había vida, había progreso, desarrollo, y es por eso que yo siempre les recalco mucho en esta parte de que en realidad cuando los españoles llegan no es que se encuentran con un territorio salvaje, porque eso es lo que a veces cuando yo he dado constantemente clases sobre este tema, yo pregunto y digo, ¿cómo creen que fueron los pobladores antes de que llegue Colón? Y la conceptualización general de la mayoría de personas es
Eran salvajes, no tenían inteligencia, vivían en cuevas, como si hablásemos de los primeros pobladores, cuando en realidad no es así. Las personas que habitaron el territorio americano eran totalmente desarrolladas, inteligentes, sumamente conocedoras de la realidad, sumamente conocedoras de la naturaleza, de su entorno, y que incluso cuando los colonizadores llegaron, utilizaron mucho de las herramientas que los indígenas tenían para sus actividades cotidianas. Lógicamente como una forma de producción, como una forma de desarrollo para ellos mismos. ¿Por qué? Porque era parte de la realidad, era parte de la concepción, era parte del, como tal, el contexto con el cual ellos estaban siendo enfrentados. Nos dice que principalmente lo que debemos hacer en la presente clase es analizar y examinar el impacto de la conquista en los aspectos ecológicos, culturales y las relaciones de sometimiento de la población aborigen. ¿Por qué hablamos de todos estos espacios dentro de la sociedad? Porque lógicamente la transformación fue brutal. Sí, el cambio que existió como tal, el contexto con el cual se iban referenciando estas civilizaciones, fue y sufrió un cambio sumamente brusco en las costumbres, en la naturaleza, en la vida cotidiana. Es como si de la noche a la mañana alguien fuese a su hogar y les impusieran nuevas reglas, nuevas normas, les dijeran que todo el estilo de vida que ustedes tienen va a transformarse por completo y ahora tienen que cambiar de acuerdo a la norma que otra persona quiera dirigir en su hogar. Se les va a hacer difícil, se les va a hacer complicado, en ocasiones quizás querrán levantar la voz, quizás querrán cambiar de opinión cuando lógicamente para todas estas civilizaciones fue complicado. Para cada uno de estos grupos humanos fue difícil el enfrentarse, lógicamente, a la conquista del territorio. Nos dice que hay que examinar el impacto de la conquista y de la colonización europea en América, también en los hábitos y en las relaciones sociales, en las alineaciones aborígenes, en la formación del mestizaje y sobre todo su legado cultural considerando procesos de explotación en haciendas y plantaciones, la introducción en especies animales y vegetales foráneas y el tráfico de esclavos liderado por las grandes potencias. Como tal, cuando llegan los colonizadores, se abre un cúmulo de excesos, de esclavización, de abusos, de divisiones sociales dentro del territorio americano que iremos estudiando conforme vayan pasando las clases. Si a partir de este tema nosotros vamos a ver todos los aspectos negativos que existieron como tal dentro del territorio americano. Si bien es cierto ahora lo que nosotros somos, las características que tenemos como sociedades, como civilizaciones, prácticamente se conforman como ser un producto de lo que fueron en algún momento estas sociedades, con el avance, la producción y el desarrollo, dieron como resultado a la sociedad que somos hoy en día. Pero no es que su origen es 100% color de rosas, todo tuvo un efecto negativo y lamentablemente la iglesia tuvo un rol fundamental también dentro de todo este desarrollo y dentro de todo este progreso. Para ello, vamos a ver el siguiente video que nos habla sobre lo que fue la conquista de América, ¿sí? Vamos a tomar atención, chicos, por favor. Señor, disculpe, ¿está usted perdido acaso? Y dígame, ¿de dónde viene? Uf, caramba. Sí que está lejos de su casa. ¿Cómo le puedo ayudar? ¡Ah! ¡Maldito! El año es 1492 y los españoles habían llegado a América. Pero había un pequeño problema. Estas tierras no estaban deshabitadas. Muchos pueblos ya vivían en este continente. Así que los recién llegados se preguntaron qué podían hacer ante esta situación. Y decidieron que lo mejor era conquistar las tierras y llevarse todas las riquezas. Es así que se emprendió una colosal campaña de invasión que durará más de 200 años. Sabemos que no había un único ejército con miles de soldados dirigidos por el rey. En cambio, había varias empresas, algunas con más y otras con menos soldados. Cada una de ellas era liderada por un noble, quien iba en nombre de los reyes a explorar, conquistar y ocupar los territorios del nuevo continente. Los miembros de estas expediciones, por lo general,
eran personas que en Europa no les estaba yendo muy bien. Así que se iban a América en búsqueda de las riquezas y aventuras que escuchaban de los relatos provenientes de aquellas lejanas tierras. En una de estas expediciones estaba Hernán Cortés, quien tenía la orden de explorar meticulosamente las costas de lo que hoy es México. Cortés, desobedeciendo sus órdenes, se aventó al continente en donde se encontró con el Imperio Azteca. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, el emperador azteca, llamado Moctezuma, los recibió como a dioses, con ofrendas y agasajos. Incluso los invitó a alojarse en su palacio. A pesar de su hospitalidad, los españoles decidieron secuestrar y asesinar al emperador. Cortés y sus soldados tuvieron que salir huyendo de la ciudad hacia el territorio de los Tlaxcala, unos viejos enemigos de los aztecas. Ambos, los españoles y los Tlaxcala, se aliaron y juntos marcharon hacia Tenochtitlán. Luego de varios enfrentamientos, lograron vencer a los aztecas, tomando el control de todo el territorio. Francisco Pizarro, luego de conseguir el permiso real, emprendió la conquista del territorio ocupado por el Imperio Inca. Pero antes que él llegara, gran parte de la población se había contagiado y muerto de viruela. Entre las víctimas se encontraba el Zapa Inca y su sucesor al trono, lo que dejó al imperio sin heredero y una guerra entre hermanos para determinar quién sería el nuevo emperador. Atahualpa, uno de los hermanos que reclamaba el trono, terminó triunfando y proclamándose como el nuevo Zapa Inca. De camino a festejar su victoria, se entera que un grupo de hombres misteriosos, liderados por Francisco Pizarro, merodeaban su territorio. Así que decide reunirse con ellos sin sospechar lo que le esperaba. En el lugar del encuentro, Pizarro le tendió una emboscada y lo secuestró. El imperio inca, sin su emperador, se fue desmoronando poco a poco, hasta caer bajo el dominio de España. A pesar de que los españoles eran muchos menos, lograron vencer a dos grandes imperios. Existen varios factores que lo favorecieron. En primer lugar, las armas de los españoles eran más avanzadas. Tenían armas de fuego como fusiles y cañones y portaban pesadas armaduras y espadas de acero. Además, tenían animales que no existían en América, como los caballos, que eran grandes máquinas de guerra. Otra pieza fundamental en la conquista fueron los conflictos internos que había entre los pueblos nativos. Los españoles aprovecharon esta situación y se aliaron con las tribus enemigas de los aztecas y los incas. Y por último, las epidemias. Cuando los europeos llegaron a este continente, trajeron con ellos enfermedades como la viruela y el sarampión. Estas mataron un gran porcentaje de la población nativa, incluyendo a más de un emperador. Estas enfermedades no afectaban a los europeos de la misma forma, ya que estos habían desarrollado los anticuerpos necesarios que los defendían de las mismas. Es así como de la noche a la mañana, los nativos americanos vieron que su mundo había sido alterado para siempre. Bien, algo entonces importante que el video nos explica directamente es que cuando llegan los colonizadores al territorio americano tuvieron varias ventajas. Una de ellas y la más importante y la más fuerte fue el haber tenido las armas de fuego. ¿Sí? Las armas les permitieron dominar totalmente a las civilizaciones y a los imperios que habitaban dentro del territorio americano. Algo importante que también nos explica el video y que eso incluso se comenta constantemente dentro de la historia, es que como tal los imperios dentro del territorio americano fueron muy hospitalarios. Les recibieron a los españoles de una forma bastante amable, bastante agradable como tal, pero lógicamente los españoles se aprovecharon de ello. ¿Por qué? Porque vieron en el territorio americano una gran riqueza, vieron oportunidades de lógicamente mejorar y reproducir aún más su entorno individualista, su entorno de producción en masa, su entorno y su concepción de desarrollo lógicamente enfocado a la riqueza únicamente. Nos dice principalmente que las características que llevaron a cabo la colonización fueron la violencia, el sometimiento y la explotación.
Nos dice que cuando dos culturas se ponen en contacto, se presentan fenómenos de intercambio de culturas y costumbres que modifican a ambas sociedades. Pero ¿qué sucede aquí? Cuando un pueblo conquista a otro, en lugar de intercambio, existe una imposición violenta de la cultura del más fuerte y la destrucción de la identidad del más vencido. Esto es lo que yo explicaba al inicio de la clase. Cuando dos situaciones, o en este caso dos grupos sociales se juntan y quieren intercambiar como tal costumbres, lógicamente lo hacen de una forma directamente voluntaria. Lo hacen de una forma en la cual las dos situaciones están en común acuerdo. Si yo me junto con alguien, generalmente por el hecho de compartir constantemente con alguna persona, a veces se me empiezan a pegar costumbres de esa persona. A veces pueden ser buenas, como también pueden ser negativas en ciertos casos. Por otro lado, también si yo comparto con alguien más, mis costumbres se le pueden pegar a otra persona. Pero esto sucede en una situación de común acuerdo. Caso contrario a lo que sucedió con la colonización, que en este caso, cuando llegan estos personajes que dentro de la colonización, nosotros tenemos a muchos personajes importantes que lógicamente lo que hicieron fue adueñarse del territorio, viendo la riqueza, viendo lo que podían ganar, viendo lo que podían generar, viendo lógicamente las características que podían llegar a obtener directamente del entorno y de la concepción como tal con la que ellos estaban desarrollando y con la cual ellos se estaban desenvolviendo. En este caso, lógicamente, de estas dos culturas y de estas dos civilizaciones que estaban enfrentándose, una era la que tenía que dominar y en este caso fue la de los españoles, dejando de lado totalmente la identidad que en algún momento fue de la civilización de las sociedades precolombinas. En las guerras de la conquista, la ventaja de las armas de fuego permitió a los españoles someter a los indígenas, quienes no pocas veces enfrentaron emboscadas por recibir con hospitalidad a quienes con frecuencia consideraron sus huéspedes. Eso es lo que nos menciona el video y lo que yo también les compartía. Fueron bastante hospitalarios, fueron personas buenas, podemos entenderle, pero lógicamente les pagaron mal los españoles. ¿Por qué? Porque hicieron emboscadas. Una vez que ya les recibían en su territorio, una vez que les permitían, lógicamente es como que nosotros le demos el ingreso a nuestra casa a una persona y adentro de nuestra casa abuse de esa confianza y se adueñe como tal del territorio. Eso fue lo que prácticamente sucedió con los españoles. Cuando ya estaban dentro del territorio, cuando se habían ganado la confianza como tal de las sociedades y de estas civilizaciones, lo que hicieron fue abusar de ella y lógicamente adueñarse como tal del territorio. A pesar, de igual manera, existió una característica bastante controversial dentro del ámbito de la religión. ¿Por qué? Porque nos dice que llega un debate teológico. Cuando yo hablo de teología, me estoy refiriendo a la ciencia que estudia como tal a la religión, a las creencias, a la fe. A eso se refiere la teología. Nos dice que existió un debate teológico sobre si los indígenas eran seres humanos o no, ¿sí? La legislación española los consideró hombres libres y vasallos del rey con obligaciones de pagar tributo. ¿Ya? En este caso, prácticamente lo que nosotros comprendemos y lo que nosotros entendemos es que para todas estas personas con algún grado de poder o con algún grado de supremacía, lo que hacían directamente era considerar la idea de que si los indígenas eran o no eran seres humanos, si los indígenas eran considerados animales o no. Y esa es incluso la concepción que tenemos hasta en la actualidad cuando no conocemos la realidad de la historia, de que en realidad eran personas conscientes, personas 100% tal y cual parecidas y de igual forma a los españoles, no tenían ninguna diferencia, la única diferencia que los caracterizaba eran las costumbres y las creencias, pero nada más. Eran los mismos seres humanos que los españoles. Entonces, lógicamente, como ellos llegaron con la supremacía y lograron adueñarse del territorio de una forma impositiva y violenta, tenían estos debates, tenían estas controversias de que si son seres humanos o no. Y oh sorpresa, en algún momento llegó la iglesia a decir, bueno, sí, sí, son seres humanos, son seres libres, pero tienen que ser evangelizados para que sean 100% considerados ciudadanos. Que de igual manera ese es un tema que veremos más adelante sobre la evangelización. Para eso, con la colaboración de caciques y nobles, fueron sometidos a relaciones esclavistas de explotación, que en la práctica solo beneficiaron a los españoles para extraer y acumular riquezas metálicas de la tierra. ¿Qué sucede? Lógicamente, cuando los españoles llegan, ven riqueza.
ven prosperidad, ven lógicamente se les dice el signo de dinero en los ojos porque vieron que podían ser muy ricos gracias a la prosperidad que tenía el territorio. Recordemos que lógicamente las sociedades precolombinas, mayas, aztecas e incas habían desarrollado técnicas de agricultura sumamente buenos. Podían ser sociedades lógicamente autosustentables. De igual manera tenían conocimiento de los metales preciosos, de herramientas y de todos estos elementos importantes dentro de la realidad. Y lógicamente esto que conformó que los españoles utilicen eso a su favor, más no a favor de los indígenas. Y lógicamente los esclavizaron. Si de por sí ya se habían adueñado del territorio, ahora los utilizaron a los indígenas para que trabajen ellos mismos la tierra. Como lógicamente los indígenas conocían, los indígenas tenían total y 100% y pleno conocimiento de lo que existía en la realidad, de lo que existía en su contexto, pues tenían que como tal trabajarla. Y en este caso, el trabajo que ellos desarrollaban era 100% beneficio para los españoles, para absolutamente nadie más, porque los indígenas, como ya fueron esclavizados, como ya fueron explotados, fueron sometidos, ya no tenían ningún otro grado de importancia dentro de la realidad, simplemente tenían que ahora someterse al estilo de vida que los españoles les estaban imponiendo. ¿Cuál fue el tipo de trabajo que se les impuso? Fueron tres, la encomienda, la mita y el yanaconazgo, ¿sí? Fueron tres tipos de trabajo que lógicamente desarrollaron los españoles, ¿sí? Aquí nosotros vamos a hacer un preámbulo en el cual entendemos que los españoles, el primer tipo de trabajo que ellos quisieron desarrollar fue la explotación de los metales preciosos. Cuando ya vieron que este tipo de trabajo ya no podía ir más allá, empezaron al trabajo netamente agricultor. Empezaron a explotar ahora lo que era la tierra, pero empezaron como tal por los metales, porque eso fue lo que principalmente les llamó la atención, el oro, la plata. Es así que entonces el primer tipo de trabajo que proponen los españoles es la encomienda, en el cual un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español a cambio de una pequeña retribución que no le permitía mejorar sus condiciones de vida. Lógicamente, esta retribución que se le daba al indígena era mínima, sí era insignificante. Para nada un indígena podía llegar a pensar en tener un estilo de vida bueno dentro de una sociedad dominada por los españoles. Sí, los indígenas netamente servían solo para trabajar, para sacarle el máximo provecho a la tierra y a la naturaleza y esto dárselo en beneficio y en tributo a los españoles. Por ende es que los indígenas fueron tratados como tal, como animales, como objetos en este sentido. ¿Por qué? Porque se les encaminaba, se les tenía de un lugar a otro, se les trasladaba de un lugar a otro. Por ejemplo, nos dicen aquí prácticamente que la encomienda era cuando se les concentraba a los indígenas en un solo sector y trabajaban en labores que netamente beneficiasen al español. Es decir, en este caso, netamente el español podía tener la total libertad de decidir en qué querían que trabajen los indígenas. Podían ponerles a trabajar en la tierra, a explotar los metales, podían ponerles a hacer la actividad que el español quiera, pero lógicamente en beneficio de él. Si el español quería que hasta les cocinen, que sean sirvientes, eso es lo que tenían que hacer los españoles. ¿Por qué? Porque la encomienda se trataba de eso, de que prácticamente los indígenas pasaban a ser propiedad de un español. De igual manera, el otro tipo de trabajo que existió fue la mita, en el cual los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. Es decir, de igual manera eran sorteados, es decir, se les delegaba a cierto tipo de dueños como tal. Y de ahí tenían que trabajar en las propiedades de los españoles, es decir, netamente en el área agricultora. Y por otro estaba el yanaconazgo, que permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir ninguna remuneración. Si bien es cierto, en la encomienda se les daba algún tipo de pago, supuestamente, pero lógicamente era insignificante para los indígenas. En el yanaconazgo era como tal una ley o quizás una normativa que les permitía a los españoles esclavizar como les dé la gana, de la forma en la que ellos querían, sin ninguna consecuencia a los indígenas, lógicamente, porque por ser, sin percibir una remuneración, por ser prisioneros de las guerras, ¿sí? De hecho, lógicamente, y nuevamente veremos más adelante cómo se clasifican ya las estratificaciones dentro de la llegada de la colonización y que esto cambia totalmente la realidad para los indígenas. Lo que ustedes pueden entender directamente de estas características es que de una o de otra manera
como tal, el entendimiento que nosotros tenemos de este entorno, el entendimiento que nosotros tenemos de esta conceptualización, es clave para comprender cómo estas sociedades y estas civilizaciones fueron esclavizadas. Estas sociedades y estas civilizaciones precolombinas, después de haber tenido un avance, un desarrollo, una vida plena, porque vivían plenamente, llegan estos personajes prácticamente a erradicar todo lo que ellos eran y simplemente con la ideología de esclavizar. Aquí no hablamos de normas, no hablamos de leyes, no hablamos de entidades gubernamentales que quizás regulen algún tipo de de beneficio para los indígenas. ¿Por qué? Porque nadie tenía aquí como tal una ley que los cuide o que los proteja. Aquí el que mandaba más o el más poderoso era el que ponía sus propias normas y sus propias leyes y el resto tenía que acatar. Esto no quiere decir que lógicamente los indígenas se hayan dejado por completo y no hayan luchado por su libertad. Claro que lo hicieron, constantemente buscaron la libertad, pero no pudieron hacerlo durante muchísimos y muchísimos años. Dentro de esto también existieron varios cambios biológicos, ecológicos y culturales. Durante este periodo, los conquistadores trajeron a América un conjunto de materiales biológicos, como animales domesticados y semillas para el cultivo de frutos, que eran lógicamente básicas para las dietas de los españoles, porque ellos estaban acostumbrados a un estilo de alimentación. Pero muchos otros organismos llegaron por error, supuestamente por error, pero simplemente a los españoles no les interesó. Ellos, con tal de traer lo que les importaba, nada más allá les interesó ver si estaba bien, si estaba mal, si quizás podían hacer quizás un recuento o una verificación de lo que estaban trayendo. En este caso, trajeron virus, gérmenes, malas hierbas y roedores. ¿Qué sucede aquí cuando traen los roedores? Nosotros sabemos que en la naturaleza existe este ciclo de la depredación como tal, donde un animal es el depredador de otro y este de otro, y así se conforma como tal el ciclo, ¿sí? Dentro de la naturaleza. ¿Qué sucede cuando traen una especie totalmente extraña al territorio americano? Pues no existe un depredador natural que controlase quizás lógicamente a estas especies, por lo cual se empezaron a reproducir de una manera indiscriminada, provocando varias enfermedades, lógicamente, a los indígenas. En este caso, sucede que en el siglo XV la población aborigen americana había alcanzado un máximo histórico, siendo similar a la población europea, que en el siglo XVI rondaba los 60 millones de habitantes. Es decir, como tal y cual nos explicaba el video, los indígenas eran más que los españoles que llegaron en este sentido, pero también de acuerdo al territorio que existían, tenían un equilibrio dentro de sus habitantes en los dos territorios. Además de las enfermedades introducidas por los españoles, las guerras de conquista y la sobreexplotación de la mano de obra indígena, entre otros, el factor sanitario, jugó un papel superior a aquellos. Lógicamente son seres humanos, son personas comunes y corrientes, no podían vivir constantemente la explotación, iban en algún momento a pasar factura todos este tipo de elementos negativos, como las enfermedades que lógicamente el cuerpo no conocía, tal y cual sucedió, por ejemplo, con el COVID. Cuando el COVID apareció, muchas personas fallecieron lamentablemente. ¿Por qué? Porque el cuerpo no reconocía la enfermedad. Lo mismo sucedió para estas personas, no, el cuerpo no reconocía las enfermedades que habían traído y por ende fallecieron, sumado a la sobreexplotación, sumado también al tipo de lugares en los que los ponían a trabajar, les proporcionaba, lógicamente, lugares sumamente insalubres y esto les causaba enfermedades que los llevaba a la muerte. De igual manera, el aislamiento biológico de los amerindios impidió el desarrollo inmunológico contra enfermedades comunes en otros continentes. Lógicamente, porque eran encerrados como tal en su globo, podemos entender, en su círculo, en su territorio, que lógicamente por eso es que cuando Cristóbal Colón llega, cree que descubre un nuevo territorio. ¿Por qué? Porque lógicamente los habitantes de América eran encerrados en su círculo y esto al no tener contacto con un continente diferente no les permitió tener un desarrollo inmunológico. Entonces llegan enfermedades como el sarampión, la tuberculosis, la peste, el cólera, el tifus, la fiebre amarilla, entre otras, que lógicamente conforme va pasando el tiempo, la invasión española y debido a este tipo de enfermedades que aparecen dentro de la concepción de los indígenas, causan la muerte de casi el 95% de los habitantes del territorio americano, los aborígenes del territorio americano.
causando así, lógicamente, casi la eliminación total de las personas 100% nativas. En este caso, la disminución de la población indígena, casi al límite de su extinción, transformó radicalmente el medio en el que se desarrolló la colonización. Pues extensos territorios que fueron explotados intensamente en periodos prehispánicos fueron encontrados en situación de abandono por parte de los colonos, lógicamente gracias a a estos efectos negativos que habían traído consigo mismo, gracias a la llegada de estas enfermedades. Consecuencia indirecta de la catástrofe demográfica fue la conquista de América, que en el Imperio Inca cristalizó Francisco Pizarro en el año de 1531. En el año de 1529 sucedió la primera epidemia de viruela que mató al emperador Huayna Cápac, padre de Atahualpa. En 1533 hasta 1565 sucedieron más epidemias de viruela y en 1546 llega el tifus, la gripe en 1558, la difteria en 1614 y el sarampión en 1618. Según algunos cálculos, el 90% de la población inca falleció en esas epidemias porque, como les digo, el cuerpo de estos pobladores no reconocía la enfermedad. El cuerpo como tal no estaba preparado para enfrentarse a un tipo de consecuencia fatalista con el cual lógicamente tuvieron que verse expuestos, al cual tuvieron que verse expuestos. Entonces aquí comprendemos que la realidad prácticamente a la cual nosotros hemos tenido contacto constantemente, el entendimiento de lo que realmente fue la conquista de América, es una situación ajena, es una situación más allá de solamente actos y hechos históricos. También es fundamental que hagamos una remembranza de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Analizar correctamente estas características, estas consecuencias que lógicamente ahora la mayoría de estas enfermedades tienen cura, la mayoría de estas enfermedades ahora quizás el cuerpo las puede reconocer, pero en algunas ocasiones también pueden ser fatalistas. Pero para estas civilizaciones, todo esto fue totalmente un periodo de caos, un periodo de sumas consecuencias negativas, de muchas incertidumbres, porque lógicamente no era justo lo que sucedió, no es justo dentro de la historia y prácticamente es importante que nosotros hagamos un análisis de estas situaciones para entender lo que somos hoy en día. Por eso es que incluso actualmente muchas personas todavía tienen esa concepción un poco violenta ante estas sociedades y civilizaciones que colonizaron el territorio, lógicamente por el trasfondo que tiene todo esto. No es que de la noche a la mañana los españoles, perdón, nos colonizaron y nosotros empezamos a cambiar las tradiciones y punto, se acabó, la vida continuó. No, todo lo que hubo detrás de ello fue sumamente fuerte, fue sumamente difícil y también lógicamente nosotros lo analizamos dentro de la historia como un elemento importante y como un elemento fundamental para la remembranza de la historia, ¿sí? Para el análisis de lo que lógicamente somos nosotros como sociedad, de lo que somos nosotros como civilización y prácticamente por qué es que hoy somos lo que somos, por qué pensamos como pensamos, por qué tenemos características que nos hacen únicos, porque en algún momento existieron sociedades y civilizaciones que pasaron por estos trasfondos que tuvieron acercamientos a realidades difíciles, a realidades conflictivas y que prácticamente ahora nosotros vamos cambiando, ¿sí? Ahora nosotros vamos buscando el mejorar, vamos buscando lógicamente erradicar todos estos efectos negativos, como por ejemplo lo que es directamente la discriminación, la esclavización y las características netamente negativas de todo el entorno, de toda la civilización y de toda la sociedad tal y cual nosotros la comprendemos, tal y cual nosotros la entendemos, ¿sí? Bien, chicos, entonces las próximas clases nosotros iremos desarrollando aún más el tema que continúa dentro de la llegada de la colonización, que vamos a tocar muchos otros temas bastante relevantes y bastante importantes, ¿sí? Les agradezco por haberse conectado a la presente reunión. Muchas gracias con todos.